Hola, hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Buenas tardes. Ah, ya, genial. Perfecto. Disculpen, estoy ocupado con el trabajo, pero ya estamos listos acá para iniciar. Bien, hoy nos toca hablar sobre cuello, ¿no? Región dorsal y cuello, ¿no? O sea, columna vertebral y cuello. Perfecto. Bien, vamos a empezar entonces de una vez. Vamos a empezar hablando de la región dorsal. Esto incluye tanto la región dorsal del tórax, abdomen y del cuello, de la nuca. Entonces, bien, vamos a empezar. Bien, la columna vertebral. Empecemos hablando del esqueleto de la columna vertebral, ¿no? La columna vertebral está constituida, perdón, esto está como lápiz, ya. Está constituida, ¿no? Por 32 a 34 vértebras. Acá lo vemos, la columna vertebral constituye la porción central del esqueleto, el eje axial del cuerpo. Deben conocer o deben saber de que el esqueleto axial, el cuerpo humano está dividido en dos partes, en dos componentes. El esqueleto, ¿no? También se divide en dos componentes. El que está pintado acá de color celeste, esto viene a ser el componente axial del esqueleto. Todas las estructuras que están pintadas acá de color celeste constituyen el componente axial, es decir, la porción central, que constituye la cabeza, la columna vertebral y la parrilla costal. ¿Correcto? La columna vertebral hasta el sacro, por supuesto, y la parrilla costal con el esternón adelante. Mientras que el esqueleto apendicular lo constituyen el esqueleto de los miembros superiores y los miembros inferiores. El esqueleto axial tiene como importancia principal proteger, envolver, cubrir, ¿no? Encerrar órganos internos, órganos vitales. El esqueleto axial contiene órganos vitales. Por ejemplo, en el cráneo está el encéfalo, ¿no? Donde está el cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico. Dentro de la columna vertebral está la médula espinal. Dentro de la parrilla costal están los órganos torácicos, principalmente el corazón, los pulmones, los grandes vasos, ¿correcto? Y también parte de la parrilla costal cubre parte de las vísceras del abdomen, ¿no? El hígado, el vaso, ¿no? Principalmente, están cubiertos por ellos, ¿no? Entonces, contienen órganos vitales. Es imposible vivir sin alguna parte del componente axial, por lo tanto, el componente axial es vital. No van a ver a nadie viviendo sin cabeza, ¿no? O alguien viviendo pues sin tronco, sin abdomen, ¿no? Que sea una sola cabeza caminando por ahí, no se ve eso. En cambio, el componente apendicular sirve fundamentalmente para la locomoción, para el desplazamiento, ¿correcto? Para el desplazamiento. Los miembros superiores e inferiores sirven para el desplazamiento, para que lleves tu componente axial de paseo por donde quieras, ¿ok? No es indispensable para la vida, ¿no? Hay personas que son amputadas, pierden un miembro superior o los dos miembros superiores. Incluso hay gente que vive sin los 4 miembros, sin el componente apendicular y vive, ¿no? Porque no contienen estructuras vitales o indispensables para la vida. Entonces, bien, cuando hablamos nosotros de la columna vertebral viene a ser el eje, la porción central del componente axial del cuerpo. ¿Correcto? Está formada por 32 a 34 vértebras. ¿Correcto? La mayoría de las personas tiene 33 vértebras, pero en promedio van de 32 a 34. Son las más altas, las más superiores son las vértebras cervicales, las cuales son 7. 7 vértebras cervicales, desde la C1 hasta la C7. Siguen 12 vértebras torácicas, de T1 a T12. Estas vértebras torácicas, los maestros clásicos le llamaban vértebras dorsales, y las denominaban con la letra D de dorsal, D1 a D12. Sin embargo, eso ha cambiado, ya que toda la columna está en la región dorsal. Entonces, ¿por qué llamarle solamente vértebras dorsales solamente a las torácicas, no? Toda la columna está en la región dorsal. Entonces le cambiamos de nombre. A esto le llamamos vértebras torácicas, de T1 a T12. Luego siguen las vértebras lumbares, de L1 a L5, luego las vértebras sacras de S1 a S5, las cuales están fusionadas entre sí, formando un hueso que es el sacro, y finalmente de 3 a 5 vértebras coxigias que están formando el coxis. ¿Ok?
Fíjense bien cómo se escribe cóccix, ¿ya? Muchos se equivocan, no leen, pues. Escriben como cree su sentido común. No, hay que leer. Cóccix no es con X, X y S, como muchos creen, no. Cóccix es con doble C y con X al final. ¿Correcto? Muy bien. Bien, esos son entonces las vértebras. Nótese en la columna vertebral, nótese que si empezamos desde la primera vértebra, la primera cervical, que vendría a ser la vértebra C1, la cual se denomina atlas, porque, digamos, sostiene a la cabeza, el atlas, ¿correcto? Si empezamos desde la vértebra C1 hasta abajo, vamos a ir viendo que las vértebras van aumentando, van incrementando su tamaño, ¿correcto? Van aumentando su tamaño. A ver, acá me hacen una pregunta. ¿En qué grupo de vértebras hay menos para que una persona tenga 32 vértebras? Precisamente en las coxigias, pues. Como vemos, las vértebras coxigias es un número variable. Son de 3 a 5. Si ustedes suman, 7 cervicales más 12 torácicas son 19, ¿no? Más 5 lumbares, 24. Más 5 sacras, 29, ¿correcto? Este número de vértebras es constante, pero las coxigias es un número variable. Si hasta las sacras tenemos 29 vértebras, entonces si una persona tiene solo 3 vértebras coxigias, tendrá 32 vértebras. Si tiene 5 vértebras coxigias, tendrá 34 vértebras. La mayoría de las personas tiene 4 vértebras coxigias, por ello la mayoría de las personas tiene 33 vértebras. El número variable de vértebras en la columna se debe al número variable del número de vértebras coxigias. ¿Ok? Muy bien, entonces les comentaba de que si uno ve desde la vértebra más alta, la primera vértebra, que es la C1, llamada atlas, y va descendiendo, va observando que las vértebras aumentan de tamaño, aumentan su volumen, ¿correcto? Hasta que la vértebra más grande de todas es la vértebra S1, la primera vértebra sacra. Esa es la vértebra más voluminosa de todas. Sin embargo, esta vértebra sacra S1 está fusionada, unida, pegada, adherida a S2, S2 a S3, S3 a S4, S5, formando el hueso sacro. La vértebra más grande es S1. ¿Y por qué es la más grande de todas? Porque es la que soporta mayor peso, ¿correcto? ¿Por qué la vértebra S2, a partir de la vértebra S2 hacia abajo, se vuelven a reducir de tamaño? Porque el peso que soportan especialmente las vértebras L5 y S1 va a ser transmitido hacia los huesos coxales, que ya son parte del miembro inferior, hacia los huesos coxales, de ahí a la cadera y de ahí a lo largo del miembro inferior. Por lo tanto, la vértebra que soporta mayor peso es la vértebra S1. Las vértebras S2 para abajo ya no soportan peso. Por eso disminuyen drásticamente de tamaño. ¿Correcto? Entonces vemos que las vértebras van aumentando, todas las estructuras van aumentando de tamaño hasta S1, de ahí vuelven a bajar. Muy bien. Perfecto. Aquí vemos la columna vertebral en sus 3 vistas: vista anterior, vista lateral, vista posterior. Aquí vemos las vértebras cervicales. La primera, la C1, es la del atlas. C2 se denomina axis, que significa eje. De ahí viene C3, C4, C5 hasta C7, y de ahí las torácicas, de T1 a T12, las lumbares de L1 a L5, las sacras, ven, acá está la vértebra S1, que es la más grande de todas, es la más grande de todas, ¿correcto? La vértebra S1, ¿se entiende? De ahí S2 para abajo ya disminuyen de tamaño. De S1 a S5 están fusionadas formando el sacro, ¿correcto? Y las coxigias, que son de 3 a 5, es número variable. Por eso es que el número de vértebras en la columna es variable. Muy bien, perfecto. Entonces ahí lo tienen re claro. Observen también en la imagen, de que entre las vértebras suele existir un cartílago, un disco cartilaginoso que se llama el disco intervertebral. Aquí lo ven. Entre las vértebras suele existir el disco intervertebral. ¿Hay discos intervertebrales entre todas las vértebras? Falso. El primer disco intervertebral se encuentra entre la segunda y la tercera vértebra cervical, es decir, entre C2 y C3. Entre C1 y C2 no existe disco intervertebral. El primero está entre C2 y C3. Y el último disco intervertebral es el que está entre entre L5 y S1. Entre L5 y S1, o sea, en la articulación lumbosacra. Ese es el último y es el más grande de todos los discos, el último. Muy bien, perfecto, ya saben eso.
Bien, ¿cuáles son las partes de una vértebra? ¿Cuáles son los componentes de una vértebra? Bien sencillo. Yo siempre digo que una vértebra es como un candado. Es como un candado. Ustedes saben, todos ustedes me imagino que han visto cómo es un candado. Un candado tiene un cuerpo, ¿no? Una estructura cuadrilátera, un cuerpo, y tiene un arco. Tiene un arco, ¿verdad? Eso es un candado. Entonces, igualito, la vértebra tiene acá, en la parte anterior tiene un cuerpo. El cuerpo va hacia adelante. Miren, si ustedes ven acá, los cuerpos vertebrales miran hacia adelante. ¿Correcto? El cuerpo vertebral es anterior. Y todo lo que está por detrás, esto es el arco vertebral. ¿Se entiende? El arco vertebral. Entre el cuerpo y el arco se forma este agujero, que se llama agujero vertebral. Agujero vertebral. La superposición de las vértebras hace que la superposición de agujeros vertebrales formen el conducto vertebral, o llamado también conducto raquídeo. Raquídeo, ¿correcto? Muy bien. Donde se aloja la médula espinal y sus envolturas, ¿ok? Entonces, aquí va a estar la médula espinal con sus envolturas. Muy bien, este es el cuerpo vertebral, este es el arco vertebral y entre ambos el agujero vertebral. Muy bien, el arco vertebral presenta 11 estructuras. 11 estructuras, que aquí las he nombrado. Tiene 2 pedículos. Los pedículos son 2. Uno derecho, uno izquierdo. Aquí están los pedículos. Los pedículos unen el arco vertebral al cuerpo. Unen el arco al cuerpo. Estos son los pedículos. Uno derecho, uno izquierdo. Tiene 2 apófisis transversas. 2 apófisis transversas. Una derecha, una izquierda. Estas apófisis transversas sirven como palanca para la acción de los músculos. Hay músculos que se insertan en estas apófisis y traccionan la columna vertebral. Sirven de palancas para la acción muscular. Son 2, una derecha y una izquierda. Entonces ya van 4 elementos, 2 pedículos, 2 apófisis transversas. Vamos a ver 4 apófisis articulares. Aquí la vemos. Acá creo que lo señalo, sí, pedículos, apófisis transversa, muy bien. Las apófisis articulares, son 4. Acá vemos 2, porque estamos mirando de arriba. Si vemos de abajo, vamos a ver otras 2. Es decir, las apófisis articulares son 4. 2 superiores y en la cara inferior, 2 inferiores. Son 4, 2 superiores, 2 inferiores. Y como su nombre lo dice, permiten que se articule la vértebra con la vértebra que está encima y con la vértebra que está abajo, respectivamente. ¿Ok? Muy bien. Las láminas, aquí están las láminas son 2 también, las láminas son 2, ¿correcto? Derecha, izquierda, entonces ya van 10 elementos, 2 pedículos, 2 apófisis transversas, van 4, 4 apófisis articulares van 8, 2 láminas van 10, las láminas se funden en la parte posterior y forman la única estructura impar del arco vertebral, que es la apófisis espinosa. La apófisis espinosa, que es una sola. Entonces es 11. 11 elementos hay en el arco vertebral, ¿correcto? Muy bien. Y el agujero que ya lo hemos mencionado. Las vértebras son huesos irregulares ya que tienen un aspecto muy distinto si lo ves de adelante, si lo ves de atrás, si lo ves de arriba, si lo ves de abajo. Muy bien, perfecto. Allá, esta es una aplicación, miren ustedes, les he dicho que las láminas se deben fusionar para formar la apófisis espinosa. Hay defectos congénitos durante el desarrollo fetal, defectos congénitos que hacen de que las láminas no se fusionen. Y esto se llama la espina bífida. Es una malformación congénita, ¿correcto?, que hace que el niño nazca con una porción del conducto vertebral abierto, ¿ven? Está abierto, se comunica con el exterior, claro, solamente cubierto por piel, y por ahí puede salir un saco de meninge conteniendo líquido cefalorraquídeo, eso se llama meningocele, y a veces incluso sale la médula espinal o las raíces nerviosas, ahí se llama mielomeningocele. La causa más frecuente de esto es la deficiencia, el déficit de ácido fólico en las mujeres gestantes. ¿Ok? Muy bien, esta es la famosa espina bífida. Muy bien, acá está, ¿ven? Este es un meningocele, solamente está saliendo un saco de meninge conteniendo líquido cefalorraquídeo, pero si sale, ¿ven?, tejido nervioso, la médula espinal o las raíces nerviosas, se va a llamar mielomeningocele. Mielos es médula. Muy bien,
Esto obviamente es de corrección quirúrgica. Muy bien, las vértebras, a ver, hablemos acá. Estas son las vértebras cervicales, ¿correcto? Vamos a empezar hablando de vértebras cervicales. Las vértebras cervicales, aquí están, las vemos claramente. Su cuerpo es pequeño. El cuerpo vertebral, hemos dicho que las vértebras más altas son las más pequeñas, ¿no? Las primeras vértebras son las más pequeñitas. Su cuerpo es pequeño, forma cuadrilátera, y tiene en sus bordes laterales, en los bordes laterales de la cara superior, ¿ven? En el cuerpo vertebral, voy a hablar primero del cuerpo, en los bordes laterales de la cara superior del cuerpo, tiene acá dos elevaciones. Esto se llama apófisis semilunares, o también llamadas apófisis unciformes, sin H, con letra C, unciformes. Son dos, ¿correcto? Esto es exclusivo de las vértebras cervicales. No hay en otro tipo de vértebras. Las apófisis unciformes o semilunares es un detalle que se encuentra exclusivamente en las vértebras cervicales, ¿correcto? ¿Dónde se encuentran? En los bordes laterales de la cara superior del cuerpo de la vértebra, ¿correcto? Muy bien. Ya vamos a ver más adelante para qué sirve. Muy bien. Luego, las apófisis transversas. Las apófisis transversas de una vértebra cervical tienen 4 características que no deben olvidar. 4 características. Son cortas, horizontales, ¿correcto? Son bituberosas, eso significa que tiene 2 tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior, y son perforadas, tienen un agujero. La apófisis transversa de las vértebras cervicales se caracteriza por estar perforada por un agujero. Este agujero se llama agujero transverso, o también le llaman agujero transversario, ¿correcto? Por donde va a subir la arteria vertebral principalmente. Por aquí va a subir la arteria vertebral y va a bajar la vena vertebral, ¿correcto? Principalmente. Entonces aquí tenemos estos elementos. Entonces, características de la apófisis transversa de una cervical, 4. Corta, horizontal, bituberosa y perforada, con presencia del agujero transverso, por donde sube la arteria vertebral y baja la vena vertebral. Esto es exclusivo también de las vértebras cervicales, exclusivo, no hay en otras vértebras. Muy bien, luego tenemos las apófisis articulares. Las apófisis articulares en una cervical son prácticamente horizontales, ¿correcto? Esto le da una ventaja, pero también le da una desventaja. La ventaja de que las apófisis articulares sean prácticamente horizontales permite mayor movilidad a la columna cervical, es decir, a las vértebras cervicales. Las vértebras cervicales son bastante móviles, son las más móviles de toda la columna vertebral. Entonces, les da dinamismo, les brinda movilidad. Sin embargo, también constituyen un factor de riesgo, porque un traumatismo fuerte en la cabeza, si una persona cae de cabeza o tiene un traumatismo fuerte, por ejemplo, en un carro, si viene otro carro y choca de atrás y la cabeza se va bruscamente hacia atrás y luego hacia adelante, esto se puede luxar, la vértebra se puede salir de su sitio, causando una luxación cervical y esto lesiona la médula espinal y el paciente queda cuadripléjico por el resto de su vida. Es decir, puede ocurrir una luxación. Las luxaciones de las vértebras nosotros le llamamos listesis con S, listesis. Una listesis a nivel cervical es realmente pues de mal pronóstico, ¿no? Porque lesiona la médula espinal y el paciente queda cuadripléjico. ¿Correcto? Muy bien, entonces esa es la importancia de esto. Muy bien, como les comentaba, por los agujeros transversarios o de los apófisis transversales sube la arteria vertebral, ¿no? De las 7 vértebras cervicales, no, de C6 a C1. ¿Ya? La vértebra C7 a veces no tiene agujero, y cuando tiene solamente pasa el plexo venoso o la vena vertebral. ¿Ok? Muy bien. La arteria vertebral es rama de la arteria subclavia, es la primera rama de la arteria subclavia. Acá está lo que les comentaba, ¿ven? Por eso es el famoso efecto latigazo, ¿no? Si tú estás en un auto y otro carro te choca de atrás, por inercia, primera ley de Newton, ¿correcto? ¿Cómo se llama? El golpe hace que la cabeza se vaya hacia atrás, luego va a ir hacia adelante y esto luxa las vértebras.
Por eso hay que recordar siempre eso. Por eso es que se recomienda que en los autos siempre en los asientos haya cabeceras para evitar este movimiento. Muy bien, ese es el llamado efecto latigazo. Muy bien, las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas. La vértebra torácica, su cuerpo es un poco más grande, es de tamaño mediano, vamos a decirlo así, de tamaño mediano, porque es más grande que el de la cervical, pero más pequeño que el de la lumbar. Tiene forma de corazón, ¿ven? Un corazón invertido, o forma ovalada, dicen algunos, y tiene 4 semicarillas. ¿Ven ustedes acá? En sus bordes posterolaterales tiene 4 hemicarillas, 2 superiores, 2 inferiores, acá. Estas hemicarillas sirven para articularse con las costillas, con la cabeza de las costillas específicamente hablando, con la cabeza de las costillas. Es decir, las hemicarillas que tiene un cuerpo, el cuerpo de una vértebra torácica, se van a articular con la cabeza de 4 costillas. O sea, el cuerpo de la vértebra torácica está con 4 costillas. 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior. Muy bien, simple, nada más. Los pedículos, que son más o menos medianos, luego tenemos las apófisis transversas, son medianas, las apófisis transversas son medianas, ¿correcto? Oblicuas hacia atrás y tienen una carilla articular. Mira, en la apófisis transversa también hay una carilla articular, ¿ven? Carilla articular. Esta carilla articular sirve también para articularse con la costilla. ¿Con qué parte de la costilla? Con el tubérculo costal. Con el tubérculo costal. Es decir, acá se articula la cabeza de la costilla y acá se articula el tubérculo costal. ¿Ok? Muy bien. Un segundo. Acá tengo que usar puntero láser. Perfecto. Ya está, mucho mejor. Muy bien. ¿Se entiende? Ya está. Entonces, lo tienen claro. Luego tenemos las apófisis articulares, que son prácticamente verticales, ¿se dan cuenta? Son verticales, con la característica de que las superiores miran hacia atrás y las inferiores miran hacia adelante. ¿Ok? Muy bien. Luego tenemos las láminas, que son cuadriláteras, y la apófisis espinosa. Esta es una característica de las vértebras torácicas. Son las más fáciles de palpar en la región dorsal. Las vértebras más fáciles de palpar son las vértebras torácicas. ¿Y eso se debe a qué? A que su apófisis espinosa es la más larga de todas. Es la más larga de todas. ¿Ok? Muy bien. Acá me preguntan, ¿las hemicarillas son 4? Sí, son 4. En el cuerpo vertebral son 4. 2 superiores, 2 inferiores. En las apófisis transversas es una carilla en cada apófisis transversa. Muy bien. Decía que la apófisis espinosa es larga. La más larga de todas las vértebras la tienen las torácicas. Acá está. Oblicua, larga y oblicua hacia abajo. Muy bien, ahí está. Perfecto. Aquí está lo que les comentaba, ¿ven? El cuerpo de la vértebra torácica tiene 4 hemicarillas porque aquí se va a articular la cabeza de la costilla. ¿Ok? Ahí está. Acá se forma la articulación costovertebral, así se le llama. Eso se va a ver en el capítulo de tórax, articulación costovertebral, y esta se llama articulación costotransversa. Acá se articula, la articulación costovertebral está formada por la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra torácica. La articulación costotransversa está formada por el tubérculo de la costilla con la apófisis transversa de la vértebra. ¿Ok? Muy bien, ahí está lo mismo. Bueno, este es un poquito de variables. Una vértebra torácica se va a articular con la costilla que le corresponde en número y con la que sigue. ¿Correcto? Es decir, yo le pongo ahí, ¿no? La vértebra T sub n se articula con las costillas n y n más 1, es decir, con las costillas que le corresponden en número y con las dos que siguen hacia abajo. ¿Correcto? Si yo lo miro desde el punto de vista de la costilla, la costilla, se articula con el que le corresponde en número y con el anterior. Con el anterior. Ella, ¿no? Está con el actual y con el anterior. Muy bien. Entonces, así de claro. Muy bien. Esta es una aplicación, el famoso mal de Pot. ¿Qué es el mal de Pot? Es la deformidad de la columna como consecuencia de la tuberculosis ósea. Eso es el mal de Pot. El mal de Pot es la deformación de la columna vertebral como consecuencia de la tuberculosis ósea.
Ustedes deben saber que estamos en un país altamente tuberculoso, ¿verdad? Ahora está de moda un virus, ¿no? Una pandemia, está de moda, pero no hay que perder de vista que en el Perú no solamente están de moda, sino que ya es costumbre muchas enfermedades en este país y sin embargo poca importancia se le presta, ¿no? Incluso estacionales, ¿no? O de acuerdo a las regiones, ¿no? En fin, no voy a entrar tanto en ese detalle, pero en nuestra ciudad, en la ciudad de Lima, es bien frecuente la tuberculosis. Y la tuberculosis es una enfermedad que agarra cualquier órgano, así, literalmente, cualquier órgano. No crean que la tuberculosis solamente agarra pulmones, ¿no? Agarra laringe, agarra pleura, agarra ganglios linfáticos, ¿correcto? Agarra hueso, agarra órganos genitales, agarra intestino. También hay tuberculosis cutánea, es decir, agarra piel. Y por supuesto también existe la meningoencefalitis tuberculosa, agarra sistema nervioso. Esa es la más mortal de todas, ¿correcto? 30% de los pacientes con MEC-TB se mueren, a pesar del esquema de tratamiento. Entonces, por eso es importante que sepan eso. La tuberculosis es una enfermedad endémica, que ya es costumbre acá, ¿verdad? Muy bien, pero solamente hacen aislamientos y cuarentenas por un virus. En fin. Bueno, la cosa es de que el mal de Pot es la deformación de la columna producto de la tuberculosis ósea. Y siempre pregunto, por ahí recuerden, siempre que te pregunten, ¿cuáles son los huesos que más frecuentemente afecta la tuberculosis ósea? Respuesta, las vértebras torácicas. Son las vértebras torácicas los principales huesos o los primeros huesos que agarran una tuberculosis ósea. ¿Y qué agarra el germen? El germen tuberculoso, que es el Mycobacterium tuberculoso, ¿no? El bacilo de Koch, va a alojarse dentro del cuerpo de la vértebra. Va a formar un absceso, es decir, un cúmulo de pus, el cual va a carcomer, por decirlo de alguna manera, va a destruir el interior del cuerpo de la vértebra, lo cual la va a volver como un cascarón prácticamente. Entonces, con los diferentes golpes, microgolpes que uno da como camina, no salta y todo lo demás, esto puede producir destrucción del cuerpo de la vértebra y la curvatura exagerada, anormal de la porción torácica. Esta es la famosa jiba, ¿no? Esta es una cifosis patológica, la jiba, la joroba, como dice la gente, que es el famoso mal de Pot. En este país, toda persona con una jiba, así con una tuberculosis, con una joroba, pensar en mal de Pot hasta que se demuestre lo contrario. No quiero tampoco de ninguna manera que se estigmatice a las personas que tienen una joroba, pero como médico y siempre pensando en lo preventivo, uno debe pensar silenciosamente que puede tratarse de una tuberculosis ósea hasta que se demuestre lo contrario. ¿Ok? Para ello se hacen los estudios pertinentes. Muy bien. Perfecto. ¿Y por qué la bacteria Mycobacterium tuberculosis tiene mayor afinidad por las vértebras torácicas? Por la diseminación vascular. Porque se disemina, viaja rápidamente por la diseminación vascular, por los vasos sanguíneos, llega rápido a las vértebras torácicas. ¿Ok? Muy bien. Perfecto. Aquí tenemos nosotros ahora las vértebras lumbares. Perfecto. Las vértebras lumbares. Las vértebras lumbares son grandes, tienen un cuerpo grande, cilíndrico, ¿verdad? Claramente lo ven ahí. No tiene mayores detalles, simplemente es como un cilindro grande, ancho. Tiene sus pedículos que también son gruesos, grandes. Sus apófisis transversas que también son grandes. Algunos autores, los maestros clásicos, a las apófisis transversas de las lumbares les llama apófisis costiformes. Costiformes. Cuando ustedes escuchen el término apófisis costiformes, uno dice costi, piensa costilla, piensa que estén torácicas, no se vayan a equivocar. Las apófisis costiformes son las apófisis transversas de las lumbares, que son las más largas, las más grandes de todas. ¿Ok? Estas apófisis costiformes o apófisis transversas de las lumbares, en su cara posterior tienen un cachito, ¿ven acá? En su cara posterior tienen un cachito. Esto se llama apófisis accesoria o tubérculo accesorio, así se le llama. Tubérculo, apófisis accesoria, este cachito que está detrás de las apófisis transversas de las lumbares. ¿Para qué sirve? Para inserción muscular. ¿Qué músculos insertan ahí? Los músculos intertransversos. ¿Ven? Sumamente sencillo, ¿no? Intertransversos, que van de una transversa a otra, pues. Eso te está diciendo, ¿verdad? Sumamente elemental. Perfecto. Ahora, las apófisis articulares, mírenme. Las apófisis articulares son gruesas y también son verticales, igual que las torácicas son verticales, con la diferencia que
Las apófisis transversas, perdón, las apófisis articulares superiores miran hacia adentro, miran hacia la línea media. En cambio, las inferiores miran hacia afuera. ¿Se acuerdan? En las torácicas, las superiores también son verticales, pero miran hacia atrás y las inferiores miran hacia adelante. En las lumbares, las superiores miran hacia adentro y las inferiores miran hacia afuera. ¿Correcto? Bastante simple. ¿Ok? En cambio, ¿cómo eran las cervicales? En las cervicales son casi horizontales. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Correcto? Detallitos elementales que uno observa. Muy bien. En las apófisis articulares superiores, solamente en las superiores, su borde posterior es engrosado, bastante grueso. Uno va a observar que hay un engrosamiento notorio en el borde posterior de las apófisis articulares superiores. Y a esto le pones nombre. A esto se le llama tubérculo mamilar. Tubérculo mamilar. Esto es exclusivo de las vértebras lumbares, es el cliché de las lumbares. ¿Dónde voy a encontrar tubérculo mamilar? En las lumbares. Es así como, ¿cuál es el cliché de las cervicales? ¿Se acuerdan? El cliché de las cervicales eran las apófisis semilunares o unciformes. Era la presencia de un agujero en la apófisis transversa. Ese es el cliché de las cervicales. ¿Cuál es el cliché de las torácicas? Las 4 hemicarillas que hay en el cuerpo vertebral y las carillas que hay en las apófisis transversas. Eso también es el cliché de las torácicas. ¿Cuál es el cliché de las lumbares? Esto, las apófisis accesorias, que están en la cara posterior de las apófisis transversas, y los tubérculos mamilares o apófisis mamilares que están en el borde posterior de las apófisis articulares superiores. ¿Y para qué sirven estos tubérculos mamilares? Para inserción muscular, doctores. Para inserción muscular. ¿Qué músculos insertan acá? Los llamados músculos multífidos. Multífidos, así se llaman esos músculos, ¿ya? ¿Correcto? Músculos multífidos. Perfecto. ¿Ya está? Ok. Estoy viendo acá, tengo una llamada perdida. Bueno, ya, déjalo ahí. Bien, ¿se entendió? Excelente. Entonces ya lo tienen ahí de re claro. Muy bien. Ah, bueno, las apófisis, las láminas son cuadriláteras y la apófisis espinosa es corta. Es corta de longitud, pero es bastante ancha, gruesa, cuadrilátera. ¿Ok? Muy bien. En cuanto al agujero vertebral, no les había mencionado, este agujero vertebral es la única estructura que se va achicando en la medida que bajamos. Yo les dije que cuando uno ve empieza de la vértebra más alta y va bajando, hemos visto que las vértebras van aumentando de tamaño, ¿verdad? Van aumentando de tamaño. Las vértebras más altas son más pequeñas y las más bajas son más grandes. Pero este agujero vertebral es al revés. Es decir, en las vértebras cervicales, este agujero vertebral es bastante grande. Es grande y con forma triangular en las vértebras cervicales. En las torácicas es mediano y ovalado o casi circular. Y en las lumbares es pequeño y con forma triangular. ¿Correcto? Muy bien, ya saben. Y acá está, en mis tablitas siempre resumo todo lo que he dicho. Sino que yo jamás leo una diapositiva. ¿Correcto? Yo lo he escrito acá para que ustedes lo lean. ¿Ok? Yo simplemente hago las conclusiones. ¿Ok? Jamás falto respeto a mis estudiantes poniéndome a leer una diapositiva. Muy bien. Entonces ahí están, pues, las cervicales, características del cuerpo, sus pedículos, apófisis transversas, apófisis articulares. ¿Correcto? Para que lo lean claramente. Láminas, apófisis espinosa, el agujero vertebral. ¿Ven? Es la única estructura que va disminuyendo de tamaño en la medida que bajamos. Todo lo demás aumenta de tamaño, salvo el agujero vertebral. ¿Correcto? La otra característica también es la apófisis espinosa. ¿Quién tiene la apófisis espinosa más larga de todas? Las torácicas. Es corta en las cervicales, es corta en las lumbares. ¿Correcto? Muy bien, todo está acá entonces. Perfecto. Ahora hablemos de las vértebras que son atípicas, que son, digamos, distintas completamente al resto de vértebras. Y acá encajan principalmente las dos primeras vértebras cervicales, C1 y C2. La vértebra C1, la primera vértebra de todas, se denomina el Atlas, ¿no? Por el gigante mitológico, ¿no? De la cultura griega que decían que sostiene al planeta. Muy bien. Entonces, el Atlas, forma anular, es decir, forma de un anillo, ¿correcto?
no tiene cuerpo. No tiene cuerpo. ¿Dónde está el cuerpo? No hay cuerpo. No hay cuerpo, no hay apófisis espinosa tampoco. ¿Correcto? Pero ¿qué presenta en su lugar? Presenta dos arcos. Aquí está el atlas visto desde arriba. Este es el atlas vista superior. Y este es el mismo atlas, pero visto de abajo. ¿Se entiende? Entonces, visto de arriba, el atlas tiene dos arcos. Un arco anterior y un arco posterior. Claramente se nota que el arco posterior es más largo, es más grande. El arco anterior es más pequeño. El arco anterior, algunos autores dicen que llega a ser hasta 4 veces más grande que el arco anterior. ¿Ok? Muy bien. Y tiene dos masas laterales. Dos masas laterales. Una derecha, una izquierda. Cada masa lateral está constituida o conformada por la apófisis articular superior, ¿ven? A cada lado, apófisis articular superior, abajo también hay apófisis articular inferior, y la respectiva apófisis transversa. O sea que el atlas también tiene sus 4 apófisis articulares, 2 superiores, 2 inferiores, y sus 2 apófisis transversas, derecha e izquierda. Obsérvese, la apófisis articular superior es cóncava, es decir, cavada, hundida, cóncava. La apófisis articular superior. Cóncava, los libros dicen cóncava y alargada. Yo personalmente siempre describo, y esto lo veo en los huesos reales también, la apófisis articular superior del atlas es cóncava y tiene la forma de una pisada de zapato, ¿no? Tiene la forma de una suela de zapato, ¿no? Parece un zapato que hubiera pisado ahí. ¿Correcto? La huella de un zapato. Entonces, bien, esa es la apófisis articular superior. La inferior es plana y ovalada. Ovalada y con superficie plana. La apófisis transversa tiene su agujero transverso, por supuesto. Y el agujero vertebral es enorme. Es el agujero más grande de todas las vértebras. La vértebra con agujero vertebral más grande es el atlas, ¿correcto? Y tiene forma, pues, de un pentágono, ¿no? Forma pentagonal tiene. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, aquí está. Este agujero vertebral de gran tamaño, como lo he puesto acá, está dividido por un ligamento. Miren, acá hay un ligamento. Este ligamento se llama ligamento transverso del atlas. Así se llama. Ligamento transverso del atlas. ¿Correcto? Que se está insertando en la cara interna de ambas masas laterales. Este ligamento transverso en realidad es parte de otro ligamento que es más complejo, que es el ligamento cruciforme. ¿Ya? Muy bien. Y este ligamento divide el agujero vertebral del atlas en dos compartimientos, un compartimiento anterior y un compartimiento posterior. En el compartimiento anterior se aloja esta estructura que viene a ser de la vértebra C2, del axis, esta estructura como un dedito pulgar que se levanta, esto se llama la apófisis odontoides, así le llaman, odontoides, porque dicen que parece un diente, ¿correcto? La apófisis odontoides de la vértebra C2, del axis. Esta estructura funciona como si fuera un eje, el eje de un timón, como si fuera el eje del timón, y el atlas va a poder girar alrededor de él, va a poder rotar alrededor de él, hacia un lado y hacia otro lado. Muy bien, y en el compartimiento posterior, acá se aloja la médula espinal con sus envolturas, que son las meninges. Muy bien, aquí está la vértebra C2, el axis. Es la más robusta, la más gruesa de las vértebras cervicales. Tiene todos los componentes de una vértebra común, pero además presenta esta estructura, como un dedito, cuando uno levanta el pulgar en señal de optimismo, o en señal de que todo está bien, levanta el pulgar, igualito, parece un pulgar, yo le llamo la vértebra optimista, ¿no? Al C2, levanta su dedito así hacia arriba. Eso es la apófisis odontoides. ¿Dónde está ubicada? En la cara superior del cuerpo, en la cara superior del cuerpo de la vértebra C2. Esta apófisis odontoides, ya les he dicho, tiene función de un eje de giro, tiene función como un eje de timón, alrededor del cual va a girar el atlas, como si el atlas gira a la derecha y gira como si fuera un timón. Y el eje es precisamente esta apófisis odontoides. ¿Correcto? Tiene una carilla hacia adelante que se articula con el arco anterior del atlas y una carilla atrás donde se une el ligamento transverso del atlas. Muy bien, y acá está precisamente, ¿ven? La apófisis odontoide funciona como un eje de timón para el atlas. ¿Ven?
se articula con el arco anterior del atlas y el atlas puede girar de esta manera. Muy bien. Bien, la vértebra C6 no es una vértebra atípica, es una vértebra común. Es una vértebra común. ¿Se acuerdan que les comenté de que las vértebras cervicales, su apófisis transversa, y eso lo van a ver en la tablita que les puse, en las apófisis transversa, ahí tiene 4 características. Es corta, horizontal, ¿no? Bituberosa y perforada, con un agujero ahí, ¿no? Es bituberosa, miren. Las apófisis transversas de las vértebras cervicales tiene 2 tubérculos, un tubérculo anterior y un tubérculo posterior. Usualmente el tubérculo anterior es más pequeño que el tubérculo posterior, acá, en las apófisis transversas. Usualmente el tubérculo anterior es más pequeño que el tubérculo posterior, excepto, salvo en la vértebra C6. En la vértebra C6 es al revés. El tubérculo anterior es ligeramente más grande que el posterior. Entonces es un tubérculo, digamos, notorio, notable. Y a esto le han puesto nombre. Se llama el tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. El tubérculo carotidio o tubérculo de Chassaignac. Esto se encuentra en la vértebra C6. ¿Qué cosa es? El tubérculo anterior de sus apófisis transversas. ¿Por qué se le llama tubérculo carotidio? Porque generalmente está separando, ¿no?, la arteria vertebral de la arteria carótida común. Y además contra él se puede comprimir. Uno cuando examina, uno puede comprimir a la arteria carótida para poder tomar el pulso carotidio. ¿Correcto? Para obtener, o también incluso para obtener una respuesta vagal en pacientes que tienen taquicardia, es decir, una alteración, digamos, de origen cardíaco, taquicardias supraventriculares, ¿no? Y también se utiliza como punto de referencia para bloquear con anestesia el plexo cervical. Muy bien, ese es el tubérculo carotidio de Chassaignac. Muy bien, la vértebra C7, la última de las cervicales, se denomina la vértebra prominente. ¿Por qué? Porque es la primera vértebra que uno puede palpar. Si ustedes se tocan la nuca, pasan sus deditos por la línea media de la nuca, por el centro de la nuca, empiezan desde arriba, desde la cabeza y bajan por el centro de la nuca. La primera vértebra que van a palpar, que hace un pequeño relieve en la base de la nuca, es la vértebra C7, la que hace prominencia, relieve en la nuca, y por eso le pusimos el nombre de vértebra prominente. ¿Correcto? Vértebra prominente. Debido a que su apófisis espinosa es la de mayor longitud, la más larga. ¿Correcto? Es larga. Hemos dicho, las apófisis espinosas de las vértebras cervicales son cortas, son pequeñas, horizontales y bituberosas. En cambio, esta es larga, rompe el esquema y se vuelve palpable en la base de la nuca y de ahí su nombre, vértebra prominente. Entonces, la primera vértebra palpable es la vértebra C7. Muy bien, ahí está lo mismo. Y tiene agujeros transversarios que son inconstantes, pero cuando están presentes, por acá solamente pasa la vena o plexo venoso vertebral. Muy bien, y nos vamos al otro extremo, a la parte inferior de la columna, para hablar del hueso sacro. Muy sencillo. El hueso sacro está formado por la fusión de las 5 vértebras sacras, forma la pared posterior superior de la cavidad de la pelvis. La mitad superior del sacro le da fortaleza y estabilidad a la pelvis. ¿Por qué? Porque soporta peso, pues. La vértebra que más peso soporta es la vértebra S1. Y de ahí el peso se transmite hacia la cintura pélvica, ¿correcto? La mitad inferior del sacro ya no soporta peso, por eso disminuye de tamaño. Muy bien, aquí está. La superficie anterior es lisa y cóncava, más en el sexo femenino. Esto se va a ver en pelvis principalmente. Se observan 4 crestas transversas, que es la fusión de los cuerpos vertebrales, 8 agujeros, 4 pares de agujeros sacros anteriores, por donde salen las raíces nerviosas, que van a formar el plexo sacro. Por la cara posterior es rugosa y convexa, están las crestas sacra media, las crestas sacras laterales, derecha e izquierda, y abajo en el centro este hiato, el hiato sacro, por donde sale el ligamento coxígeo y las raíces S5 y coxigia, que son los últimos elementos que salen por acá. ¿Ok? Y 4 agujeros sacros posteriores por donde salen ramas posteriores de los nervios raquídeos.
Nada más, no se compliquen la vida. Muy sencillo.